por agradecer a Germán por la invitación. Yo soy primíparo en este encuentro, entonces apenas estoy conociendo muchos rostros, algunos los conozco del círculo de reflexión en Bogotá, pero los otros son personas desconocidas y estoy muy contento de estar acá, de acompañarlos, de enterarme de lo que aquí circula, de las discusiones que aquí se dan. Pues me parece muy interesante y hace mucho bien para el desarrollo del pensamiento a partir del cine. Muchas gracias, Germán, por invitarme. Mi presencia en este encuentro va a tener dos momentos. Esta primera, que es muy cortica, la intención es presentarles este libro, que va a ser aquí la primera presentación. Luego vamos a tener dos en Bogotá en el mes de septiembre. A las personas que son de Bogotá los invito, por supuesto, para que nos acompañen. Y entonces esa va a ser como esta primera presentación muy corta, y luego mañana sí voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes una reflexión en torno a la relación entre la música y el cine desde la óptica mucho más filosófica, que es el ambiente en el cual me muevo. Cartografías cinematográficas es un texto escrito entre el 2005 y el 2012. Son artículos que han sido publicados en algunas revistas universitarias y en algunos, en un blog personal que tengo, y en algunos otros medios, especialmente virtuales. A diferencia de la mayoría de personas que participan en este encuentro, no he hecho parte del mundo mediático, no he participado en medios escritos, salvo en algunos que otros virtuales. Y entonces la reflexión mía ha sido un poco más silenciosa, más desde la biblioteca, desde el archivo y desde ese tipo de búsquedas, y no tan mediática. Lo que intenta juntar el libro, la reflexión, básicamente, el nombre como tal, cartografías, es un término tomado de mi encuentro con la gran obra de Gilles Deleuze, los dos tomos sobre el cine. Pero me permiten un momentico, es que tengo que... ya ahora... Ya lo vamos a arribar. No tiene marca, sino que es que para guiarme un poquito, entonces qué pena. Bueno, entonces decía que a partir de esta reflexión, de estas reflexiones, que tomo el nombre y he intentado organizarlo siguiendo una línea conceptual que tiene mucho que ver con territorialidades, dispositivos y pensamientos, poética de autor y praxis rizomática. Esas son las cuatro líneas, los cuatro momentos que marca el libro. Y tiene ese interés. A mí lo que me interesa, mi reflexión, es más pensar a partir del cine. Eso quiere decir hacer que la filosofía piense más en imágenes, y que la filosofía deje de ser tan escritural y aprenda un poco del cine desde la concepción de la imagen y todo el juego que hay detrás del movimiento y del tiempo para generar nuevos procesos de pensamiento. Y bueno, ese es un interés. Todavía no llego al nivel teórico, que es a donde aspiro llegar. Este libro se queda en el nivel del análisis. Yo tengo un modelo que siempre lo tengo referenciado, que es el modelo de Lauro Zavala, acerca de los momentos, digamos, de acercamiento al mundo de la reflexión cinematográfica. Yo hago desligo un poco el comentario de la crítica, del análisis y de la teoría. Son como momentos que considero que son distintos. Entonces el libro apunta muchísimo a esto. La primera parte es un solo ensayo, es un poco una mirada rápida, y es el que tiene más que ver con la tradición escritural más bien lineal. Hace un recuento del cine en Latinoamérica hasta el año 2005. Y bueno, lo que intenta identificar es especialmente momentos de cortes, momentos de flujos e intensidades que generan variaciones, pero realmente está muy escrito dentro de una tradición muy lineal, y digamos que en cierta forma pues tiene que ver con una territorialidad y una especialidad más definida, y podría ser más clásica. La segunda parte, dispositivos y pensamientos, tiene unos ensayos. El primero es acerca de las primeras vanguardias cinematográficas, tiene dos partes. Se aproxima, porque yo considero que el momento clave para la reflexión
desde la filosofía y desde el cine como cine, en torno al cine mismo, se empiezan a gestar ahí las primeras vanguardias cinematográficas, años 20, con Jan Erstein, por ejemplo, con Louis Deluc o con Artaud, o con los teóricos alemanes, o Sigaberto, o Eisenstein. Bueno, todos estos empiezan a generar ese tipo de reflexiones, y creo que es el momento también más interesante de la exploración y de la aproximación de la plástica, de la música, lo de Hans Richter, por ejemplo, el acercamiento al trabajo musical. Entonces ese es como el primer ensayo. Luego hay un ensayo de un personaje que es muy importante en mi reflexión, tanto literaria como vital, esquizoanalítica, no psicoanalítica, que es Artaud. Hay un ensayo sobre Artaud y el cine, esa extraña seducción. Hay otro ensayo sobre el cine ensayo, la práctica del cine ensayo como una de los vertientes que más me interesa en torno al cine, y pongo como modelo, es la única referencia que hay en este libro sobre una película colombiana que considero que es un verdadero cine ensayo, que es Yo Soy Otro, la obra de Oscar Campo. Considero que es la única, pues, de lo que yo conozco, o al menos que puedo ubicarla dentro de esa reflexión de cine ensayo. Y hay otro capítulo. La verdad es que no tiene interferencia para eso. La lógica común de los filmes más taquilleros en el siglo XX, donde intento un poco desnudar qué hay detrás de esto y cómo detrás de la aparente renovación de lo digital, por aquí lo mencionaban, se pierde muchísimo de la belleza de la imagen y de la profundidad que puede dar la imagen. En la tercera parte, poética de autor, son acercamientos a autores que pues, que me han fascinado muchísimo, que he hecho algunas aproximaciones, he coordinado muestras de ellos en algunos espacios cineclubes. Entonces hay uno sobre Teodoros Angelopoulos, que se llama La poética del viaje, otro sobre Roberto Rossellini, La conciencia del cine, sobre Federico Fellini, El cine espectáculo, sobre la vocación de transparencia en la obra de Ken Loach, y sobre Carlos Reigadas, Oscuridad o Mi Luz. En Reigadas, ya mencionado varias veces, nos dice que la música es el elemento más plástico, más flexible del filme, puesto que se comunica más fácilmente con el público, alcanzando gran intensidad dado su carácter sensible. Por el contrario, la imagen es más susceptible de alcanzar un límite, que sería el encuadre, mientras que la música oscila entre el campo y el fuera de campo, y aún más allá. Por tanto, la música no acompaña al filme, sino que lo coirriga, lo coestructura. En ocasiones modula el espacio y actúa como fuerza activa que subjetiviza y psicologiza al cine público. Ya desde una reflexión teórico-práctica, que me parece muy interesante, esos directores que como Wenders, por ejemplo, pero también como Peliciano, como Sigaberto o como Godard, tal vez el más grande de todos en esa reflexión, han tratado de pensar el cine dentro del cine y a través de su praxis. Me parece interesante remitirme finalmente a algunas apreciaciones de autores de su práctica. Ya en una reflexión teórico-práctica, Tarkovsky invoca a la música para que funcione como un estribillo poético que logre remitirnos a las fuentes. Dicha práctica evidentemente le traerá nuevas experiencias emocionales al espectador que asiste a una sala de cine. El cineasta ruso concibe la música y el cine como un elemento natural del mundo sonoro. Por lo tanto, cree que en muchas ocasiones basta con el ruido, pues la música sobra. Sin embargo, aclara que es preciso seleccionar los sonidos para no caer en una cacofonía. Aunque en la construcción de la banda sonora se le ha dado primacía a la presencia de la voz y se ha reducido la música y el ruido, Artabaz Pelechian, en su estudio sobre el sonido, me refiero al director armenio, hace notar que este se compone de ruidos y de música, y que como material fílmico es indisociable con la imagen. La referencia que ponía esta vela, Juan Guillermo, es fundamental. Belatar, el caballo de Turín, el sonido es totalmente determinante. Y es todo lo que vemos en toda la obra de Artabaz Pelechian también, pero este ejemplo me parece muy, muy oportuno
el de la película del 2012 de Béla Tarr. La ruta que conduce al director Ardavás Pelechyán está dada por dos movimientos, el ritmo y la emoción. Pelechyán transforma el registro de los ruidos para llevar la expresividad acústica hacia la abstracción, utilizando música conocida, generalmente aquella que haya logrado despertar emociones colectivas, pues considera que dicha música está para sentirse antes que buscar ser verbalizada o llevada a la reflexión. El director armenio se aleja de la sincronización, de la articulación, pero no de la posibilidad de generarle emociones al espectador. Reconoce que el sonido insufla profundidad, la imagen está encadenada con el espacio, mientras que el sonido la traspasa. Evidentemente, esta aproximación al minimalismo es cercana a la estética del cine silente. En el gran estudio, el más completo y complejo desde la filosofía, que es el estudio que parte de Henri Bergson, que después desarrolla Gilles Deleuze, en uno de los capítulos finales habla de imágenes sonoras, y eso lo podemos corroborar en una obra contemporánea tan rica como la de Carlos Reigadas, por ejemplo, donde hay esa presencia clara y ese es el concepto bien desarrollado de lo que es una imagen sonora, que también tiene mucho que ver con esto que estoy referenciando de Pelechyán. De similar manera, Godard instala con su práctica una juguetería que piensa el hecho fílmico, que lo redimensiona al someter las partituras creadas para el filme o tomadas del repertorio clásico a una serie de rupturas e interrupciones recíprocas. Por supuesto, es el ritmo el que sufre la variación, el que se renueva, el que se enriquece. También el compositor y director cinematográfico argentino Mauricio Kagel consideraba a las películas sus verdaderas óperas. En ellas construía la dramaturgia cinematográfica siguiendo leyes musicales. Al tiempo que las asociaba con la diégesis, también las mantenía totalmente autónomas frente al plano visual. De esa manera, adicionaba nuevas prácticas a la experiencia cinematográfica musical. Finalmente, recordamos que también la música contemporánea ha sabido servirse del cine, pues fue a través de este que las múltiples variaciones musicales ocurridas durante el siglo XX encontraron la mejor vía para llegar a un público masivo. De haberse quedado solo en los ámbitos tradicionales de difusión musical, habrían permanecido mucho más escondidas de lo que han estado. Muchas gracias.